Vamos a seguir con el estudio de los procedimientos el día de hoy tenemos que terminar los 6 primeros procedimientos no contenciosos. El primero de ellos está regulado en la ley 26662 es el procedimiento de rectificación de partidas. Cuando una partida de nacimiento tiene algún error u omisión evidente, ya sea en el nombre, de repente se omitió el nombre, o existe un error material en el nombre de la persona, ahí procede una rectificación de partida, de nacimiento, también puede ser de matrimonio o de defunción. ¿Ya? Entonces, ante ese caso, la persona interesada tiene que solicitar al notario con los requisitos que debe contener el escrito, ¿no? El pedido, la fundamentación fáctica, la base legal, y adjuntando el documento que acredite, ¿no? Que ha existido un error en la partida correspondiente, ¿no? Entonces, la norma también indica que debe ser un error evidente. No se debe tratar de una modificación, porque si estamos ante el caso de una modificación en el nombre, o de repente se quiere cambio de sexo, ya no estamos ante una rectificación, sino en el caso del cambio de nombre o modificación de nombre, tendría que ser por razones justificadas y mediante un proceso judicial, como dice el Código Civil en el libro del derecho de la persona. Solamente se puede cambiar el nombre cuando existan razones justificadas. Bien, entonces esa anotación ante la norma, ya, con razón a la justificación de partida. Este procedimiento tiene publicación, tiene una etapa de publicaciones y se da una vez que se ha presentado el escrito, el notario una vez que califica la solicitud, sigue una etapa de publicación en el diario oficial y en el diario de mayor circulación de la provincia donde el notario está realizando el trámite. ¿Ya? Y después de eso, si no hay alguna oposición, se finaliza, se concluye el procedimiento de forma positiva mediante escritura pública. ¿Ya? Entonces, en este procedimiento, además de lo que se ha indicado acá, hay que tener en cuenta lo siguiente: que existe una etapa de publicaciones en el diario oficial, en el diario de la circulación de la provincia, donde se está tramitando el procedimiento, aparte de la solicitud, claro está. La norma señala que la solicitud debe constar en una minuta, ¿no? Y por último está el último acto, que es la finalización del procedimiento mediante una escritura pública, ¿no? Entonces acá podemos ver las etapas de la rectificación de partidas: solicitud, publicaciones y la finalización mediante escritura pública. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan y distingan qué procedimientos finalizan en escritura y qué procedimientos terminan en acta, por ejemplo.
o qué procedimientos requiere de una etapa de publicación y qué procedimientos no tienen esta etapa de publicación. ¿Ya? No siempre existe esta etapa de publicación, como ya vimos. ¿Bien? Claro, hay etapa de diligencias en otros procedimientos como son los inventarios. ¿Ya? Una vez que se ha rectificado, bueno, en la escritura pública se va a insertar los documentos que prueban el error, ¿no? Los instrumentos públicos que prueban el error. Y una vez que el notario autorice su escritura, va a finalizar el procedimiento, pero esto no termina acá, porque ¿dónde se tiene que plasmar esa decisión notarial? ¿El registro público será SUNAT? No. Tiene que, luego de finalizado, se cursa un oficio al órgano competente, la RENIEC, a efectos de que proceda con la rectificación de la partida. Es decir, en la misma partida se va a realizar una anotación marginal en un pie de página, indicando que el nombre de la persona ha sido rectificado, ¿no? Debiendo ser el siguiente: 2 puntos y se indica el correcto nombre, ¿no? Esto se va a realizar en la partida ya de nacimiento, de matrimonio o de función. ¿Ya? En la misma partida se procede a rectificar. ¿Ya? Lo que es distinto a los instrumentos notariales, ¿verdad? Porque los instrumentos notariales, cuando existe un error, el notario tiene que aclararlo mediante uno nuevo, ¿no? Y no en este caso, donde lo pueden hacer en la misma partida de nacimiento, de defunción o de matrimonio. Sí. Hay casos de rectificación también administrativa, ¿no? Incluso algunas municipalidades tienen en su curva un procedimiento para rectificar partidas. No todas, pero existe un procedimiento para la rectificación de partidas. Y no se olviden que este procedimiento también tiene que ser, o puede ser, judicial. Ya va a ser opción del interesado. Si va a la vía judicial, va a la vía notarial, o si existe vía administrativa, también puede optar, ¿no? Pero ya dependerá del interesado. De la vía más rápida, al parecer, sería la notarial. Con relación en la vía administrativa, el procedimiento no sé si será más célere que el notarial, no sé, de repente lo es, ¿no? Pero ahí están las 3 opciones, ¿no? Judicial, administrativa y notarial. El procedimiento en el sentido de quién puede presentar la partida de nacimiento, solicitar los legitimados para solicitar la rectificación. Claro, si es un menor de edad, tendrán que ser los padres los que tengan el escrito. Si es mayor de edad, la persona interesada, ¿no? La nueva persona, y si ha fallecido, sus parientes, ¿no? Y de la misma forma, los cónyuges y en caso de que la persona esté fallecida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se quiere rectificar el nombre de una persona que ya ha fallecido, ¿no? Los legitimados son cualquiera de los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de la familia. La rectificación de partidas es un problema cuando cuando muere un familiar y antes de iniciar el proceso de sucesión intestada, el notario te dice, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Hay un error en la partida. Su padre considera González con Z y usted González con S. Y por esa letra tienes que realizar un procedimiento engorroso, judicial. Entonces, muchas veces se da ahí en los casos.
importante que ustedes sepan, hay una etapa de publicación, ¿ya? Hay una etapa de publicación, pero el lapso que debe pasar entre la publicación y la decisión final del notario no es un lapso indeterminado, ¿ya? Es un periodo que está regulado por la norma y que es de 10 días. 10 días útiles significa 10 días hábiles, ¿ya? Contado desde la última publicación, cuenta 10 días hábiles para que el notario se pronuncie con relación a la rectificación de partidas. Una vez que otorga la escritura, autoriza la misma y envía un oficio a el registro respectivo, que es el registro, en este caso ahora lo es el RENIEC, antes era la municipalidad. El segundo procedimiento no contencioso es la adopción de personas capaces. La adopción de personas capaces tiene por característica de que no existe una etapa de publicaciones. Ya no existe una etapa de publicaciones como si lo hay en la rectificación de partida. Entonces las publicaciones no va a aparecer, ¿ya? Simplemente va a ser la solicitud y la escritura pública. Claro, es necesario juntar los medios probatorios que establece, en el caso de adopción, la partida de nacimiento del adoptado, por ejemplo, ¿no? Y del adoptante, copia certificada de la partida de matrimonio si están casados, ¿no? Documento que acredite que las cuentas de la administración han sido aprobadas, si el solicitante ha sido representante del adoptado, y el testimonio de inventario de bienes que pidiera el adoptado. Se exige la minuta como una solicitud en la cual debe contener la manifestación de voluntad de ambos, ¿no? Tanto de adoptante y del adoptado. Si tienen cónyuges, ellos deben también mostrar su conformidad, ¿ya? Yo lo considero como un procedimiento, digamos, anómalo, en el sentido de que mayormente es un acto jurídico, ¿no? Solamente, o sea, no hay publicaciones, simplemente es la manifestación de voluntad, claro, acompañada de las copias certificadas de las partidas que acrediten, bueno, la partida de nacimiento de las partes, ¿no? Entonces, sin más procedimiento, el notario, si se encuentra conforme, eleva la minuta a escritura pública. Y aquí también se va a ver modificada la partida de nacimiento del adoptado, ¿no? Porque ya va a dejar de pertenecer a la familia, digamos, consanguínea, ¿no?, de sus padres, y va a tener que cambiar. En este caso, se va a dejar una constancia tanto en la partida original, es decir, la partida originaria donde él se le indicaron sus datos en un inicio, para de nuevo realizar una nueva partida de nacimiento, esta vez con el nombre de sus padres adoptivos, ¿no? Entonces el notario va a tener que enviar un oficio también al registro, ¿no? Como ustedes aprecian, este es un procedimiento donde no hay, digamos, ningún tipo de publicaciones ni diligencias notariales adicionales, ¿no? Se caracteriza simplemente por la manifestación de voluntad de ambos interesados. La adopción finaliza en escritura, ¿no?, como ya lo dije. Es decir, hasta ahora tenemos dos procedimientos que finalizan en escritura: la rectificación de partidas y la adopción.
El patrimonio familiar. Esta es una institución del derecho de familia que sirve para proteger a los integrantes de la misma mediante la afectación de un bien inmueble, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que un inmueble se constituye en patrimonio familiar? Es inembargable, es inalienable y es esta institución familiar a veces es mal utilizada, ¿no?, por algunos políticos. ¿Por qué razón? Para que evidentemente sus bienes no les sean incautados o embargados. Entonces, ¿quién puede solicitar la constitución del patrimonio familiar? Debe existir un vínculo familiar, evidentemente, entre el solicitante y el beneficiario. ¿Ya? Entonces, aquí, en el patrimonio familiar, el objeto del patrimonio familiar siempre va a ser una casa habitación y un predio destinado a la agricultura, artesanía, industria o comercio. En general es un bien inmueble, ya es un bien inmueble. Evidentemente este bien inmueble no debe tener ningún tipo de cargas o gravámenes, ¿no? Porque si tiene cargas o gravámenes, el inmueble no cumpliría con la condición de la finalidad que busca esta institución, es decir, evidentemente cualquier persona podría constituir un patrimonio familiar si tiene evidentemente deudas para que los acreedores no le puedan ejecutar el predio, ¿no? Por eso es que el bien no debe tener ningún tipo de gravámenes, hipotecas o embargos. Porque si no, imagínense, sería fácil eludir a los acreedores, ¿no? Constituye patrimonio familiar, mi predio está hipotecado, nunca me van a ejecutar la hipoteca, ¿no? Entonces, es un requisito, ¿no? Entonces, mientras el patrimonio familiar esté vigente, el predio no puede ser transferido, ¿verdad? Es una protección que caracteriza a esta institución del derecho de familia. Ahora, ¿quiénes son los legitimados? ¿Ya? En el caso de la rectificación de partidas, todo empieza con una solicitud, ¿ya? Una solicitud. Los legitimados para la constitución de patrimonio familiar siempre van a ser y van a tener relación con el beneficiario, ¿no? En este caso, cualquiera de los cónyuges sobre los bienes de su propiedad, los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad, el padre o la madre que haya enviudado, se haya divorciado sobre sus bienes propios, el padre o la madre soltero sobre bienes de su propiedad y cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer libremente el testamento. ¿Cuál es el límite para donar o disponer? Una persona, ¿cuál es el tercio de libre disposición? Hay que tenerlo en cuenta. Pero esto va a variar de acuerdo a si tienes herederos forzosos, ¿no? Esto hay que concordarlo con el libro de derecho de sucesiones, ¿ya? Por eso, la norma dice, cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer libremente en testamento. ¿Y quiénes pueden ser beneficiarios? Solamente cónyuges, hijos y otros descendientes menores o incapaces.
padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente. ¿Ya? Estos solamente pueden ser los beneficiarios. Aquí no está, por ejemplo, el conviviente o la conviviente, ¿verdad? ¿No? Al parecer se ha olvidado el legislador de reconocer al conviviente como beneficiario, ¿no? Si ya a nivel hereditario es también heredero forzoso el conviviente, porque no se considera acá en esta relación de beneficiario. Deberían ser considerados, ¿verdad? Pero, doctor, no hay un artículo que le otorga al conviviente la calidad de la misma posición que un cónyuge en las posiciones que sean concernientes. Claro, a nivel hereditario se le reconoció la condición de heredero forzoso, ¿no? Pero si nosotros nos remitimos al 493, ¿no? Hace referencia a los cónyuges, ¿no? Los cónyuges sobre los bienes de la sociedad, ¿no? Ahora, hay algunos artículos que solamente igual mencionan cónyuge, no menciona que sea unión de hecho, pero se toma ya por entendido que también aplica para el conviviente. Claro, también debería aplicar para el conviviente por lo de la unión de hechos, ¿no? Por la unión de hechos, ¿no? En ese caso tendríamos que aplicar qué figura integrativa del derecho. Hablamos de integración. Podríamos aplicar la analogía. Sí. La analogía solamente se prohíbe en parte penal. Claro. Y en disposiciones restrictivas o que limitan derechos. Está prohibida la analogía, según el artículo 4 del título preliminar del Código Civil, ¿no? Las normas que establecen prohibiciones o limitaciones no se aplican por analogía, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿no? Porque digamos no se ha presentado el caso de un notario que haya constituido patrimonio familiar a favor de la unión de hechos, ¿no? Aparentemente habría un vacío, ¿no? Y cuando hay un vacío, recurrimos a la figura de la teoría del derecho, ¿no? Teoría general del derecho, que habla sobre la integración de las normas, cómo podemos poder cubrir ese vacío, ¿no? En materia judicial, el juez no puede dejar de administrar justicia ante un vacío normativo, ¿no? Tienen que resolver, y en ese caso podríamos aplicar la analogía, porque, digamos, la figura del cónyuge y la convivencia, para efectos patrimoniales, es igual, ¿no? Sociedad ganancial. Es una figura, ¿no? Que todavía no ha sido materia de algún pronunciamiento registral, al menos. Que sería bueno, ¿no? Tenerlo en cuenta para poder seguir, digamos, incrementando nuestro conocimiento con relación a quienes pueden constituir patrimonio familiar. Bien, entonces debe existir ese nexo entonces entre el solicitante y el beneficiario. Si hay publicación en el patrimonio familiar, a ver, ustedes se ponen a pensar
¿quién podría verse perjudicado ante la constitución de un patrimonio familiar? Los acreedores, ¿no? Sí, entonces sí requiere de publicaciones, ¿no? Entonces en el patrimonio familiar, aparte de la solicitud, debe existir publicación, ¿no? Publicaciones que se dan una sola vez, ¿no? Una en el diario oficial y a la vez en el diario de mayor circulación de la provincia donde se está tramitando el procedimiento, ¿no? Y la solicitud que se formula mediante minuta debe contener los siguientes requisitos. Aparte de la identificación del solicitante, debe individualizarse el predio. Eso significa que el patrimonio familiar no puede recaer sobre bienes de naturaleza inmueble. La norma es específica, dice predios, inmuebles, ¿ya? Casa habitación, o también puede ser predio destinado a agricultura, a comercio, ¿no? ¿Qué significa que en tu solicitud, a ver si ustedes que están en el consultorio están? No, ¿sí? Algunos no. Si les piden los usuarios que van, ¿no?, al consultorio que redacten una solicitud, claro que esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que pasar un tiempo. ¿Cómo individualizan un predio? ¿Cómo podrías describir un predio? Diferenciando, doctor. Lote, medidas, ¿qué más? Ubicación, antecedentes. Doctor, como el mismo documento nos dice que este patrimonio no confiere, no otorga la titularidad, sino solamente para que disfrute del bien, ¿se podría acreditar quién fue el que lo compró de un inicio? ¿Quién fue el que lo compró? El que lo adquirió. Ya, evidentemente el que solicita tiene que ser el propietario, ¿no? Claro. Ya. Entonces, tú lo decías con qué finalidad. Porque yo lo entiendo por individualizar, por recalcar qué bien específico es el que se desea afectar, ¿no? Como nos dice. Por ejemplo, de todo el familiar, yo quiero esta casa, bueno, digamos, yo soy un tercero, entonces yo voy a afectar sobre esta casa nada más. Ya. Específico. Yo voy a, por decirlo así, yo a José, esta casa, José la compró y ya después la integró a un patrimonio familiar. Yo sé que él la ha comprado y por lo tanto solamente voy a afectar a esta casa. Ya. ¿Y cómo identificas a esa casa? O sea, ¿cómo la diferencia con número de propiedad. Ya, pero hoy, claro, puede constar en un título de propiedad, pero ¿cómo lo identificas al inmueble? Por sus características. Ya, el predio se puede identificar, ¿no?, primero describiendo su ubicación, ¿no? Es decir, puede ser que tenga lote, manzana, puede ser que tenga calle y su numeración, Avenida. ¿no? Su área, ¿no? Área, ¿qué más? 90 metros cuadrados. Ya. Ya, bien. Ahorita vamos con el Claro, lo ideal es que se indique el predio ubicado en la calle La Florida, 750, Organización San Eduardo, Chiclayo, inscrito en la partida registral, el número tal, de la oficina registral de Chiclayo. Se pueden agregar áreas y linderos también, ¿no?, para especificar más aún su ubicación. Claro, esa información te la tiene que dar el interesado, ¿no? Te puede adjuntar la escritura pública de adquisición o también la partida registral.
¿no? De ahí saca los datos, ¿no? Bien, entonces eso significa individualizar el predio, ¿ya? Luego aportar la prueba instrumental de que el predio, no está sujeto a hipoteca, anticrédito o embargo registrado. ¿Cómo acreditas eso? ¿Cómo acreditas eso? En su marco, Es que el sistema puede ver que los predios tengan niveles de Ya, ¿Proyectos públicos? ya. en SUNAT, cuando un bien inmueble está grabado. Exacto. Sí, ¿cómo se llama? Hay un certificado en la cual se dice que un predio cuenta o no con gravamen. ¿Cómo se llama? Bueno, copia literal es el historial del predio. Claro, ahí puedes estudiar, digamos, la partida y puedes llegar a la conclusión que el predio no cuenta con gravamen. Pero eso no lo vas a presentar al notario porque al notario, claro, lo puede estudiar, pero hay un certificado donde ya te dice, ¿no? Más específico. Se llama boleta informativa, no. certificado de cargas y gravamen. ¿Ya? Ese certificado te indica si el predio cuenta o no con gravamen para que el notario ya no esté haciendo un estudio de la partida, porque hay predios que cuentan con partidas de 20, 50 páginas. ¿Ya? Así que en caso de la duplicidad de las partidas, buena pregunta. Duplicidad de partidas. A ver, primero vayamos con el tema del certificado de gravamen. Ese certificado es un certificado propio, una prueba de este procedimiento. De gravámenes. Sí, Y menos. también El otro estaba 1 hora con 30 minutos. es igual. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un predio inscrito que tiene duplicidad con otro predio? ¿No? ¿Cuándo hay duplicidad? Cuando el mismo predio se inscribe 2 veces. El más antiguo. El más antiguo. Pero el hecho que tú sepas que tu partida tiene una duplicidad con otra, bueno, primero tiene que realizarse un procedimiento administrativo, ¿no? Que lo hace el mismo registro. Si tú te opones, porque ¿qué pasa? Se tiene que cerrar una de las partidas, ¿no? Pero si tú te opones, el procedimiento termina ahí y sea registrar simplemente van a indicar que se agotó la vía administrativa y que puedes ir a la vía judicial. Pero puede ser que las partes no inicien un proceso judicial y sigan con su duplicidad, ¿no? Porque hasta que la partida no se cierre, no va a haber ningún problema, se van a poder inscribir diversos actos, ¿no? Ya dependerá si una parte demanda a otra, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero Eso, profesor, es cuando se tiene la duplicidad de los mismos datos, nosotros el mismo propietario para que en el caso de la superposición. claro, incompatibles, cuando son incompatibles, igual, basta que uno presente su oposición para que no se cierre su partida y el procedimiento se podrá seguir en la vía judicial. Pero de repente, las partes que son distintas, como distintos propietarios, no inician procedimientos judiciales y subsisten por su tema de duplicidad. La pregunta es, ¿pueden seguir registrando sus actos y derechos cada uno en su partida? La respuesta es que sí, porque mientras la partida esté abierta, van a seguir registrando, ¿no? El tema es que cuando inicien un proceso judicial y ganen el otro, el tema es cómo indemnizas a los propietarios que adquirieron, ¿no? Aunque ellos ya se entiende que ya conocen la publicidad registrada, ya saben que ese predio tiene duplicidad. No sé si comprarían un predio con duplicidad, ¿no? Unos dirán, pero depende, si la duplicidad
la gana el predio de mayor antigüedad, si yo le estoy comprando el predio de mayor antigüedad, no hay problema porque esa partida no se va a cerrar. Pero, por ejemplo, mientras la partida no se cierre, se pueden registrar los actos que el propietario disponga. ¿Ya? Una vez cerrada la partida, por duplicidad, ahí sí ya no pueden realizar ningún acto sobre esa partida. ¿Ya? O sea, en duplicidad de partidas, mientras, como te digo, mientras no se cierre, pueden seguir registrando. ¿Ya? Señalar los beneficiarios con precisión del vínculo familiar que los une. ¿Ya? Esos son los requisitos para la constitución de patrimonio familiar. Hay una etapa de publicación, hay una etapa de decisión de la escritura pública, ¿ya? Siempre que no exista oposición. Entonces, en este procedimiento hay publicaciones y aparte de que el notario ya decidió, ¿no? Supongamos que ya se acreditó que el predio cumple con todos los requisitos, el patrimonio familiar es inscribible, es un acto inscribible en nacional. Sí, es un acto inscribible. Sí se puede inscribir en la partida del predio. Se inscribe para efecto de que el propietario no pueda venderlo, ¿no? Porque ¿de qué vale que tengas una escritura de patrimonio familiar y nunca la presentaste al registro y el propietario transfiere el predio? No se cumple con la finalidad del patrimonio familiar. Entonces, el patrimonio familiar se inscribe en registros públicos, ¿ya? Se inscribe como un gravamen, no transfiere la propiedad a los beneficiarios, ojo, simplemente se inscribe como si fuera un gravamen. ¿Por qué razón? Porque con ese gravamen el propietario no va a poder vender el bien, ¿no? Porque ya saben que el patrimonio familiar es intransferible, no se puede enajenar, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, el patrimonio familiar, salvo que previamente se modifique o se levante, ¿no? Entonces ahí sí, recién ahí ya se puede realizar la transferencia de propiedad. Mientras exista un patrimonio familiar, no se puede realizar ningún tipo de acto, salvo la transmisión de herencia, ¿no? Por ejemplo, si el propietario del predio fallece, puede realizarse la transferencia por sucesión intestada, ¿no? Como dice aquí, el patrimonio familiar es inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Bien, inventarios. El procedimiento de inventarios es un procedimiento no contencioso que se caracteriza por no tener una etapa de publicaciones. Simplemente el notario va a ir a constatar en un lugar fuera de su oficio notarial los bienes que van a formar parte del inventario, ¿no? Va a determinar qué tipo de bienes son, qué características tienen, pero sin calificar a quiénes corresponde como propietario. Simplemente va a indicar cuántos bienes encontró. ¿Y por qué es importante estos tipos de inventarios? Aparte de que sirven para algunos procesos judiciales también. La responsabilidad en el tema de eso. Acuérdense que en el libro de sucesiones hay una figura de los actos, hasta dónde responde el heredero por las deudas, ¿no? Se tiene que dar un inventario para que no se mezclen los bienes con los bienes que recibiste de causante. Así es. Para poder distinguir, hay que hacer un inventario previo.
¿no? La responsabilidad ultra vires que se refiere al Código Civil, ¿no? En el libro de sucesiones se encuentra esa figura, ¿no? Entonces, no solamente para ese caso, sino también para los casos de responsabilidad en general, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cambios de juntas directivas en asociaciones, piden que una vez que ingrese el nuevo director, el nuevo presidente, haga un inventario de bienes para saber qué bienes están, ¿no? Y los bienes que no están, poder de repente denunciar algún tipo de hurto o de robo que haya sucedido, ¿no? Para evitar responsabilidad del nuevo presidente, ¿no? Entonces, a veces llaman al notario para realizar este tipo de procedimientos. El notario da fe entonces de cuántos bienes existen y luego lo protocoliza en su registro de procedimientos no contenciosos, ¿no? Este es el procedimiento: solicitud, diligencia del notario y después el notario lo protocoliza mediante, en este caso, mediante un acta notarial, ¿ya? Bien, concepto de inventarios consiste en constatar la existencia de bienes y elaborar una relación de los mismos, acto que se efectúa a petición de la parte interesada y para determinados fines. Hay una vez recibida la solicitud, el notario señala fecha y hora para la diligencia notarial. Entonces, ¿cuál era la última etapa? Solicitud de inventario, diligencia de acta notarial. Acta notarial. Aquí hay que distinguir dos tipos de actas en este procedimiento, ¿ya? Cuando el notario va al lugar para hacer su inventario, va a hacer una constatación de hechos y va a expedir un acta extra protocolar, ¿ya? Porque ustedes saben que el acta extra protocolar sirve para la constatación de hechos. Entonces, en la diligencia se va a extender un acta extra protocolar, ¿ya? Porque el notario está dando fe de los bienes que está observando, que está apreciando con sus sentidos y deja constancia. Esa acta extra protocolar la pueden firmar también los presentes, los interesados en dicha diligencia, ¿ya? O sea, no solamente va la firma del notario, también puede existir la firma de los presentes del solicitante, ¿no? Y las observaciones que le hayan hecho constar al notario. Terminada la diligencia, el notario procederá a protocolizar los cuadros, ¿ya? Lo protocoliza en este caso a través de un acta notarial, ¿ya? Es decir, lo protocoliza ya no en la diligencia, obviamente, sino en su oficio notarial, ¿ya? Sí. Una pregunta. En este caso, por ejemplo, yo como interesada para un inventario, yo presento mi solicitud. Ya. Ahora yo en este caso como interesada, ¿cómo me llevo a enterar del día, la hora y la fecha en que el notario va a asistir en este caso a proceder a realizar el acta por ejemplo, en los procesos ordinarios consideramos en este caso de que, por ejemplo, tenemos una audiencia porque nos emplazan mediante notificación. Y en este caso, ¿cómo se hace el notario? El notario en ese caso tiene que comunicar al domicilio, porque en la solicitud se indica un domicilio por parte del solicitante. Se le comunica cualquier tipo de diligencia que se programe y el interesado va a tener que saber, ¿no? Días antes de la fecha, la hora donde el notario va a hacer esa actuación. No es que el solicitante tiene que, digamos, irse diariamente a la notaría para, ¿no?, verificar cuál es la respuesta. Sí, también se le comunica, no solamente físicamente, sino a través de medios electrónicos, ¿no? Claro, deja sus datos. Ahora, actualmente, también los procesos judiciales, ¿no? Ahora las audiencias, ¿no?, le pasan el link.
se ha realmente ahora es muy fácil ese tipo de notificación. Antes era todo un tema, ¿no? Todo bien formal. Bueno, entonces se tiene que poner en conocimiento, claro, está interesado, ¿no? Porque también está pagando una tasa muy importante para realizar esa diligencia. Bien, comprobación del testamento cerrado. El testamento cerrado se supone que ha estado en custodia del notario, bien resguardado, ¿no? Por ejemplo, el testador dejó un testamento cuando tenía 40 años, ¿no? Y fallece a los 80, ¿no? O sea, el testamento cerrado ha estado 40 años en la notaría, ¿no? 40 años en la notaría. Entonces, la diligencia, para hacer esta diligencia, ¿qué se requiere acreditar? Obviamente, el vínculo y el fallecimiento del testador, ¿no? Del testador. Entonces, la solicitud tiene que realizarse por quien tenga un vínculo familiar, ¿ya? Un vínculo familiar, heredero forzoso o legal. Pero también puede ser que el solicitante sea un legatario, ¿no? Porque es un testamento, no es una sucesión intestada. La diferencia, ustedes ya la saben, ¿no? La sucesión intestada, solamente los herederos forzosos, ¿no? Pero el testamento puede dejar también un espacio para el legatario, ¿no? Y el legatario ha esperado 40 años para que pueda tener una propiedad, ¿no? Puede ser. Entonces también el legatario puede solicitar. También el acreedor, ¿ya? El acreedor, no solamente del testador, sino de los herederos, ¿no? Porque el acreedor ya sabe que va a recibir algún dinero por ahí, ¿no? Pero obviamente, si el señor fallece después de 40 años, no sé si le alcance el plazo a los acreedores, ¿no? Por la prescripción de las deudas, ¿no? Salvo que sea un banco, pues, ¿no? Las deudas con los bancos no están sujetos a una caducidad, ¿no? Ellos lo tienen que declarar expresamente. Bien, entonces ellos pueden solicitar mediante solicitud escrita con los fundamentos que ya les indiqué, es decir, fundamentación fáctica, jurídica y documentos que la permiten, ¿no? Obviamente tienen que presentar la cosa certificada en las partidas de función o declaración de muerte presunta. Si es muerte presunta, deberán apuntar en parte judicial, ¿no? Porque se entiende que el juez ha sido el que ha declarado la muerte, ¿no? Certificado registral de no figurar inscrito otro testamento. Registros públicos da un certificado negativo de testamento, ¿ya? Que acredita que una persona no ha dejado testamento. También registros públicos expide un certificado negativo de sucesión intestada, ¿ya? Indicación del nombre y dirección de los presuntos herederos. Y la prueba más importante, ¿no? Que es la prueba de que el testamento existe en esa notaría, ¿no? Que es una copia certificada del acta donde se dejó constancia de la entrega del testamento cerrado al notario, ¿no? Acuérdense que en el testamento cerrado el notario no elabora, no redacta el testamento, simplemente él deja constancia en un acta de que el testador le entregó en una determinada fecha, junto con dos testigos, un sobre cerrado que contiene su testamento. ¿Ya? Entonces, esa copia certificada se tiene que presentar. Se tiene que presentar
digamos, es la prueba más importante. ¿Y qué se va a comprobar aquí? ¿Qué se va a comprobar en el caso de este procedimiento? Que el sobre no haya sido roto, no presente adulteración, alteración, ningún tipo de abertura, ¿no? Que lo haga ineficaz, inválido. Quién sabe, también se puede haber modificado, pero de forma ilegal, ¿no? Es decir, alguien pudo cambiarlo, ¿no? Entonces, para evitar eso, el deterioro del sobre, entonces, si no presenta todos esos defectos, el notario procede a protocolizarlo, ¿no? Si no, no se va a poder comprobar el testamento y ese testamento cerrado no podrá ser un testamento cerrado válido. ¿Y qué haría ahí entonces los interesados? Si el testamento en sobre cerrado se declaró inválido, puede ser que el testamento que está dentro del sobre haya sido escrito a mano y con todas las características de un testamento lógrafo. Si es así, puede valer como lógrafo, ¿ya? Siempre que cumpla las características de un testamento lógrafo. Es decir, pero si es así, si se ha utilizado otro mecanismo electrónico, ya ese testamento, digamos, no sirve, sino tendría que irse a la sucesión intestada, ¿no? Entonces, para eso sirve este procedimiento, para comprobar el testamento cerrado y que el notario, una vez comprobado, lo protocolice mediante un acta notarial, ¿ya? Acta notarial, y luego el notario lo envíe al registro para su inscripción. No hay etapa de publicación. No hay etapa de publicaciones. Acuérdense que es un acto jurídico, ¿no? Es un acto jurídico igual que un testamento por escritura pública, igual que un testamento lógrafo. No requiere de una etapa de publicaciones y se inscribe en el registro. ¿Ya? Se inscribe en el registro. Por si acaso, el nombre del procedimiento se llama comprobación del testamento cerrado. No es hológrafo. ¿Ya? Tienen el examen, ya, dependiendo, si es marcado incorrecta, mantenían. La adopción es de personas capaces. Y por último tenemos el procedimiento de sucesión intestada. ¿Ya? El procedimiento de sucesión intestada también tiene sus requisitos especiales en la solicitud de la misma, porque se debe indicar el nombre del causante, la copia certificada de la partida de defunción que acredite la muerte del causante, ¿no? ¿Qué más que se requiere acreditar en este procedimiento? El vínculo familiar a través de la partida de nacimiento. Y si es el cónyuge, la partida de matrimonio, si es la conviviente o el conviviente, la partida registral donde consta inscrita, o de ser el caso, la escritura pública de reconocimiento de unión de hecho o la sentencia judicial de reconocimiento de unión de hecho. Tiene que adjuntar, ¿no? La relación de bienes conocidos y una certificación registral en la que conste que no hay inscrito testamento u otro proceso de sucesión intestada. ¿Por qué razón?
no se podrían inscribir dos sucesiones intestadas del mismo causante. También a eso se le llama duplicidad de partidos. Doctor, ahí no sería también el área de función. Sí, en el punto 2 Ok. de la partida de defunción. Sí. Ah, Esos son los requisitos para, son sencillos, ¿ya? Son sencillos. ¿Ah? Ah, ya. Tú te vas ya quieres finalizar, ya. Un aviso ya de que ya Avanzada. quieres terminar ya la clase. Estamos empezando ya luego. Ya, este procedimiento también tiene una peculiaridad porque empieza con una solicitud, pero además de ello hay una solicitud de anotación preventiva. ¿Ya? Entonces tenemos acá el primer punto, que es la solicitud del interesado al notario. ¿Y qué más? El segundo punto es una solicitud de anotación preventiva. Esto lo hace el notario, ¿no? Anotación preventiva. Sí. Fíjense que esta solicitud de anotación preventiva, ¿a quién va dirigido? A registros públicos. A registros públicos. ¿Para qué? Para que se publicite de que un causante, que respecto de un causante se está tramitando una sucesión intestada. ¿Ya? El registro va a tener que inscribir esta anotación preventiva. ¿Ya? Cuando un registrador inscribe un acto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué se genera? Una Una obligación. partida registral. Partida ¿Ya? Una partida registral. O sea, esta sucesión intestada ya va a tener una partida Registrar. registral. ¿Ya? Acuérdense, anotación preventiva, registros públicos, SUNAR, partida registral. ¿Cuántos dígitos tiene una partida registral? 8. 8 dígitos. Partida electrónica, partida registral. 8 dígitos. Anotación preventiva ante la SUNAR o registros públicos y contiene una partida registral. ¿Ya? Una partida registral. Es una forma de dar publicidad. ¿Ya? Tercero, publicaciones. Diario Oficial El Peruano y uno de mayor circulación de la provincia donde se va a tramitar el procedimiento. ¿Ya? Bien, entonces vamos agregando este tipo de actos procesales cuando se han dado las publicaciones, sí, es una sola vez. Es posible que se apersone un heredero que no ha sido incluido en la solicitud del interesado. ¿Ya? Pero ese heredero de repente, con buena voluntad, dice al notario: yo soy heredero y creo que se les ha olvidado incorporar, ¿no? Se les acabó la tinta de repente y no estoy ahí. Entonces el notario le dice, ¿no? O sea, no se está poniendo, simplemente su deseo es de incluir. Integración, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el notario? Va a poner el traslado a los solicitantes.
Y ahí viene el problema, ¿no? De repente los solicitantes dicen, no, él no es. Ya, notario dice, ya acabó. Ya, ahí hasta aquí nomás viene, ¿no? Entonces, sí. Las publicaciones son una sola vez y después de esa publicación se da un plazo de 15 días. 15 días hábiles. Sí. Salvo que exista la inclusión de otro heredero, es decir, que se presente un heredero y le diga al notario, yo también quiero incorporarme. Ahí sí, el notario tendrá que correr traslado a los solicitantes por un plazo de 10 días para que respondan, ¿no? Ahí, digamos que se puede alargar el procedimiento, porque si no hay esto, si no se presenta nadie, una vez que han pasado las publicaciones, el notario puede extender ya un acta de declaratoria de herederos, ¿ya? Es decir, recién en el acta ya va a declarar quiénes son los herederos del causante, no antes, ¿ya? Entonces, luego las publicaciones, después de 15 días, salvo el caso que les indiqué, ¿no? Se procede a extender el acta si no hay oposición, ¿verdad? Todo si no hay oposición. Entonces, ahí finaliza el procedimiento, ¿ya? Así que faltaban varios pasos, ¿no? Por eso no es bueno adelantarse. Así que, ya saben. Bien, y entonces, la anotación preventiva, ojo, se presenta en los casos de sucesión intestada. No vemos una solicitud de anotación preventiva en el patrimonio familiar, por ejemplo. No hay. Solamente en la sucesión intestada, ¿ya? Aparte de las publicaciones. Ahora, en la anotación preventiva se va a publicar quiénes son los herederos o no. ¿Se podría publicar quiénes son los herederos? ¿O todavía eso está en proyección? No, porque no adaptación. No, porque todavía es el proceso para que lo podamos. ¿Cuándo se declara? Así es, se puede incluir otro heredero. ¿Cuándo se inscribe entonces la declaratoria final? Una vez que el notario escribe el acta, envía partes al registro para que se inscriba la sucesión y esta preventiva se convierte en definitiva. ¿Ya? Una vez que el notario ha extendido el acta, Siempre le tiene que claro, siempre que coincida, siempre que no haya ningún tipo de... Claro, si conserva los mismos solicitantes interesados, se va a convertir en una definitiva, ¿no? Entonces, claro, si hay oposición, el notario va a tener que cancelar la anotación preventiva en el registro. ¿Por qué? Porque ya el procedimiento va a finalizar. Sí. Claro. ¿Qué se publicita en la anotación preventiva? El nombre del notario que está llevando el procedimiento, el nombre del solicitante y el nombre del causante. Nada más. Y la fecha de fallecimiento. Entonces, ahora, ¿dónde se puede inscribir la sucesión intestada? Antes se puede inscribir, decía que se debe inscribir en el último domicilio del testador, ¿no? O domicilio del testador, en oficina registral, ¿no? Pero ahora se ha modificado, como ustedes sabrán, ya saben, en agosto se modificó cuando estaban de vacaciones, me imagino que habrán tenido tiempo de leer que la inscripción de la sucesión intestada o testamento se da en cualquier oficina registral del país a solicitud del interesado, ¿ya? A solicitud del interesado. Se puede inscribir en Lima, a solicitud de la parte interesada. Antes era
solamente en la oficina registral donde quedaba el domicilio del causante. Por ejemplo, si el causante tenía su oficina de Chiclayo, se inscribía en la oficina de Chiclayo, en el registro de Chiclayo, pero ahora ya no, ya lo pueden hacer en Lima o en cualquier oficina del país. Bien, ¿alguna pregunta con relación a procedimientos no contenciosos? Antes ya de despedirlos para... Ah, todavía no, todavía siguen.